Bienvenidos a la cuarta semana de nuestra campaña titulada El rostro del amor. Estamos preparándonos para este año jubilar que ya comienza en unas semanas. Y para ello estamos leyendo, reflexionando, meditando en esa bula, el rostro de la misericordia, ese documento que el Papa Francisco escribió para ayudarnos a todos a prepararnos en este año jubilar. Hemos hablado de lo que es el año jubilar, de Cristo como rostro de la misericordia del Padre. Hemos hablado también de ese paseo por la Sagrada Escritura donde nos mostraba algunos de esos detalles de ese rostro de la misericordia de Dios Padre. Hemos hablado también de cómo en la Iglesia tiene que ser la misericordia esa viga principal, la misericordia para poder así dar ese testimonio verdadero como cuerpo de Cristo. Ahora vamos, en estos siguientes números, vamos a leer los números 13 y 15 de la bula, vamos a reflexionar sobre ellos y vamos a hablar de algunos de los elementos o ingredientes que lleva este año de la misericordia, este año jubilar. ¿Estás listo? Es decir, estos elementos o ingredientes son lo que el Papa nos ofrece como aquello que nos va a servir para vivir este año jubilar. El primero de ellos, nos dice el Papa, es, por supuesto, escuchar la palabra. Para poder vivir este año jubilar, el Papa nos invita a que escuchemos la palabra, que nos acerquemos a la Sagrada Escritura. Pero, nos dice el Papa, para ello es muy importante recuperar el valor del silencio. Vivimos en un mundo con mucho ruido. Y no solamente el ruido ambiental, que lo escuchamos en nuestra ciudad en todo momento, sino vivimos en un mundo donde estamos continuamente bombardeados por noticias, por imágenes, por tantas cosas. Y si no tenemos ese silencio dentro de nosotros, nos va a ser difícil escuchar la palabra. Por lo tanto, el primer elemento, escuchar la palabra y recuperar en nuestras vidas el valor del silencio. El segundo elemento es la peregrinación. En la antigüedad, en los años santos, los peregrinos acudían a la ciudad santa, a la ciudad de Roma, a la ciudad de Jerusalén, a algunas otras ciudades, para poder vivir ahí ese jubileo. El Papa nos recuerda que todavía esto es algo válido. No todos tenemos que peregrinar a Roma, a Jerusalén o al santuario de la Divina Misericordia. Podemos peregrinar a la catedral de nuestra ciudad, donde también habrá una puerta santa, una puerta de la misericordia, para que todos pasemos por allí. Peregrinar tiene un significado especial. Peregrinar es caminar como se camina en nuestra vida, pero es un caminar hacia Dios Padre. Cuando peregrino, me estoy recordando que estoy en camino, que nuestra vida pasa y que estamos queriendo llegar a un punto final, al objetivo de nuestra peregrinación, de nuestra meta. Somos peregrinos y peregrinos para ser peregrinos implica un compromiso, un sacrificio. Bien, estos son todos los elementos de este año jubilar, la peregrinación. Ojalá que todos nosotros en este año jubilar vivamos como peregrinos. Y también, ojalá que todos nosotros en este año jubilar hagamos una peregrinación. A algún lugar santo, alguna ciudad santa o a la catedral de nuestra arquidiócesis, para recordar ese elemento de la peregrinación. El tercer elemento o ingrediente del año santo es un elemento interno. El Papa no solamente quiere que nos dejemos por cosas externas, sino que vayamos dentro de nosotros. Y el Papa nos dice que el tercer elemento debe ser el no juzgar y no condenar, sino aprender a perdonar. Es decir, este año santo debe ser para ti y para mí un compromiso
un compromiso de conversión. Y por lo tanto, esto implica cambiar el modo como me relaciono con los demás. Estamos acostumbrados a juzgar, estamos quizás habituados a hablar sobre los demás, a chismear. Y el Papa nos dice, este año santo tenemos que cambiar por dentro, tenemos que ver con amor y misericordia, tenemos que pensar con amor y misericordia, tenemos que hablar con amor y misericordia. Por lo tanto, ese tercer elemento es esa conversión interior para ver, juzgar y hablar con amor y misericordia. Para ello, nos dice el Papa, tenemos siempre el auxilio de la gracia divina. El Papa lo sabe, es difícil el camino de conversión, es difícil el siempre pensar bien, el siempre hablar bien. Pero dice el Papa, solamente tenemos que acercarnos a la misericordia divina. Está ahí para ayudarnos, para auxiliarnos. Pero no solamente se trata de pensar, de ver y de hablar bien. Tenemos que buscar a los hermanos. Y el Papa, con esa palabra que tanto le gusta a él, nos invita a ir a las periferias. Periferias no es solamente los alrededores de la ciudad. El símbolo, el signo es ese, ¿no? Ir a los que están alrededor de la ciudad. En una ciudad viven, vamos a decir así, en el centro los ricos y en el fuera, en las periferias, los pobres. Esa es la imagen que el Papa toma para decirnos que hay muchas personas que viven en las periferias de nuestra sociedad. Es decir, hay muchas personas que están desplazadas por el odio, desplazadas por la marginación, desplazadas porque se les ha pisoteado su dignidad, desplazadas porque viven en la indiferencia. Y el Papa nos invita a que seamos nosotros los que vayamos a buscar a esos hermanos, ir a las periferias, ir a buscar a aquellos que están alejados, para llevarles el amor y la misericordia, para llevarles esa mirada de amor que nosotros hemos recibido de Dios nuestro Señor. Cuando vemos la imagen de la Divina Misericordia, vemos esos rayos que salen del corazón de Jesús. Esos rayos que se dirigen a nosotros. De su amor salen esos rayos de amor y misericordia para con nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que llevar ese rayo de luz del corazón de Jesús a todos nuestros hermanos. El Papa nos invita, por tanto, a escuchar ese grito de auxilio de nuestros hermanos. Nos invita a que estrechemos nuestras manos y nos acerquemos para que esos hermanos que viven en la soledad y en la miseria sientan el calor de la fraternidad, el calor del amor. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos rompamos la barrera de la indiferencia. Juntos rompamos el egoísmo, la hipocresía de pensar que no hay personas que están necesitadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos salir fuera de nosotros? ¿Cómo podemos ir a las periferias? El Papa nos recuerda que dentro de la tradición de la Iglesia están las obras de misericordia corporales y espirituales. Y el Papa nos invita que en este año dedicado a la misericordia renovemos esas obras de misericordia. Que no solamente las renovemos, aprendamos o recordemos de nuevo, sino que las vivamos. Que en este año de la misericordia podamos vivir esas obras de la misericordia. De hecho, el Papa, en los jubileos que va a celebrar en Roma, va a tener a lo largo de los meses algunos gestos de la misericordia. Es decir, va a querer vivir esas obras de misericordia. Y también nosotros aquí, en nuestra parroquia de San Pedro y San Denis, vamos a estar durante el año haciendo esos gestos de la misericordia. Al final de cada una de las campañas durante este año, vamos juntos como comunidad a vivir
uno de los gestos de la misericordia, vivir una de las obras de la misericordia. Va a ser un modo como en comunidad vamos a renovar esas obras de misericordia espirituales y esas obras de misericordia corporales. ¿Cuáles son? Vamos a recordarlas rápidamente. Las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Esas obras corporales que todos podemos hacer. Todos conocemos a un ser querido que está enfermo. Todos podemos ayudar para alimentar a aquellos que están hambrientos. Todos podemos también ayudar a vestir a aquellos que necesitan calzado, necesitan ropa, por ejemplo, ahora en el invierno. Todos podemos acoger al forastero, aquellos que llegan por vez primera a nuestro país. Tantas cosas que podemos hacer en estas obras de misericordia corporales. Las obras de misericordia espirituales, recordémoslas también 7, es primero dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas y rogar a Dios por los vivos y difuntos. De nuevo, cosas que todos podemos vivir y hacer, pero tenemos que hacerlo con esa intencionalidad, sabiendo que es una obra de la misericordia, sabiendo que viviendo estas obras de la misericordia vamos a tomar esos rayos de luz de la misericordia de Dios del corazón y los vamos a llevar a los hombres que viven en la periferia, que viven en la oscuridad. No podemos dejar de pensar, que nos dice el Papa, que es precisamente en el vivir esas obras de misericordia que se nos va a juzgar. Recordemos que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, nos dice que si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, si acogimos al extranjero, vestimos al desnudo, todo eso lo hicimos a Jesús. Es decir, que si vivimos esas obras de misericordia, no solamente estamos amando a nuestros hermanos, sino también estamos amando a Jesús, estamos amando a Dios al amar a nuestros hermanos. San Juan de la Cruz decía, al final de nuestras vidas, seremos juzgados por el amor. Seremos juzgados de qué tanto amamos. Las obras de misericordia son, por tanto, una excelente manera, un excelente ingrediente para vivir este año de la misericordia. Lo vamos a hacer juntos, lo vamos a vivir como comunidad, como familia, como cada uno de nosotros como individuo. ¿Cómo puedo renovar mi amor y misericordia viviendo esas obras de la misericordia? Hasta aquí los elementos que el Papa nos ofrece en estos números. En la próxima semana vamos a ver más ingredientes para vivir este año de la misericordia, para vivir este amor que Dios me da por medio de la mirada de Jesucristo y que cada uno de nosotros estamos llamados también a mirar a los demás con esa mirada de amor y misericordia. El rostro del amor, el rostro de la misericordia, que se convierte en que nosotros seamos también rostros del amor y de la misericordia.